Sí, señor. Ok, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar conectados nuevamente aquí en una nueva sesión de los webinars del colegio. En esta oportunidad vamos a tocar un tema relativamente novedoso para nosotros, pero muy importante, que es el rol de la FR. Para este webinar tenemos como invitado al doctor Eustaquio María Honorato. Él es cardiólogo intervencionista y hemodinamista del Hospital Galeazzi San Ambrogio en Milán. Es casi paisano nuestro, él es venezolano, pero ya reside y labora en Milán. Entonces le damos la bienvenida y un agradecimiento por unirse a nosotros a esta hora para realizar este webinar y compartir experiencia. Entonces, doctor, todo suyo, el auditorio, muchísimas Muchísimas gracias, doctor Medina. Es un placer y un honor estar con ustedes. El topic de este webinar es las nuevas oportunidades terapéuticas en cuanto refiere a pacientes con insuficiencia cardíaca. Eh, el rol de los reguladores de flujo en insuficiencia cardíaca. Estas son mis conflictos de interés. La insuficiencia cardíaca, como ustedes saben, un gran problema de salud. Las causas muy conocidas de la insuficiencia con reducción de fracción de eyección y las mucho más numerosas causas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección eh, contenida, preservada. Eh, lo que une las dos situaciones es la elevación de las presiones en aurícula derecha, en aurícula izquierda, perdón, con congestión pulmonar y todo lo que consigue. Entonces, el punto de encuentro entre las dos formas de insuficiencia cardíaca es esta. Y esta es una pandemia que está creciendo día a día y los números de prevalencia de insuficiencia cardíaca son realmente espantosos. Son 64 millones de casos con un gasto para la salud pública muy importante y para aquellos que están deshabilitados por esta enfermedad. La presión la presión incrementada de aurícula izquierda es el pathway común para estos pacientes y el target para las nuevas terapias, que son de comprimir la presión del atrio de la aurícula izquierda a través de un shunt izquierda-derecha controlado. Es lo que hemos focalizado en estas nuevas terapias. Pero esto ya lo sabía este señor, René Lutten-Bacher, que en los años 1916 eh, presentó y publicó un caso de estenosis mitral y comunicación interauricular. Los síntomas y la progresión de esta enfermedad en estos pacientes era más reducida que en los pacientes con simple estenosis mitral. Entonces, de aquí el concepto de una comunicación interauricular y atrógena. Ustedes saben que los nuevos escenarios para la intervención en insuficiencia cardíaca son muchísimos y no voy a entrar en cada uno de ellos. Voy a tratar de focalizar la atención sobre la descomprensión de la reducción de presión auricular izquierda. Este es el tema de hoy, y el mecanismo de acción es esto: simplemente crear una comunicación interauricular para decrementar la presión venocapilar pulmonar y la congestión pulmonar, eh, a- mm, haciendo con el resultado de un incremento de la calidad de vida para el paciente. Como ven aquí, esto es una comunicación interauricular
en un paciente en que hemos implantado el atrial flow regulator. Y esto ha creado una circulación izquierda-derecha con una pequeña sobrecarga de volumen para ventrículo derecho sin elevación de presión pulmonar. Las evidencias preclínicas han sido en humanos, dos sistemas específicos que vamos a ver, el Intrathecal Device, Septal Device System y la WeWave. Esto han demostrado un incremento, una mejoría de los síntomas sin muchas complicaciones. Este es el panorama total de estas nuevas terapias interventistas que son hacen uso de implantes permanentes y algunos no dejan nada atrás. Entonces hay Occlutech, Corvia, V-Wave, Edwards y hay otros ejemplos de comunicación interauricular sin device. Vamos a ver, comenzar por el primero, el más antiguo. Como ven, es un nitinol flare mesh shape que tiene 8 milímetros de diámetro y permite la comunicación interauricular a través de una introductor, una vaina de 16 French. Este es el Corvia y este es el estudio más reciente, Reduce Lab 2 Trial de Corvia, que es un randomizado sham control trial que ha sido utilizado en los pacientes con insuficiencia con fracción de eyección reservada. Los participantes fueron reclutados en 89 centros y estos son los resultados. Esto es digamos, la brochure del estudio con 314 que recibieron atrial shunt, el Corvia, y 312 fueron sham control. La evidencia clínica no fue tan importante. El trial el follow-up de 2 años fue neutral, o sea, no llegamos a ninguna evidencia importante para los pacientes. Algunos de ellos no respondieron y estos van a ser el punto de salida para otro trial con un sham control. Que es este Relieve HF Trial, que está todavía enrolando pacientes. El otro implante permanente es el WeWave. Este WeWave es, como ustedes ven, algo un poquito más complejo. El shunt se hace de izquierda a derecha y en los primeros ejemplos de este WeWave había una válvula biológica. Esta la quitaron con los nuevos, el más reciente device que necesita una vaina de 14 French. Los resultados del Relieve HF Trial, ha sido publicado en Circulation en 2024, es que la técnica de implante es muy segura, muy eficaz, no ha mejorado los outcomes en pacientes con insuficiencia cardíaca, o mejor dicho, ha sido beneficioso para los pacientes con fracción de eyección reducida. Para los pacientes con fracción de eyección preservada, no estamos muy seguros que sea muy positivo el resultado. De todas maneras, para los pacientes, aquí ven, esto ha sido presentado recientemente al TCT en los Estados Unidos y las hospitalizaciones por heart failure son mucho mejores, de número mucho más reducido que los pacientes de control. Como ven en esta diapo,
Y también para todos los eventos compósitos o simples, se indica que prácticamente la intervención y la creación de unos SAT es mucho mejor que en los pacientes control. Entre los permanentes también está este Edwards Apture, es un estudio prospéctico multicéntrico randomizado, sin control, pero no tenemos aún resultados. Este es otro dispositivo chino muy parecido al Atlas for Regulator. Estos son los que no dejan nada adentro. Es el Noya Global Adjustable Shunting System, la ven usted, MECTEC. Y prácticamente lo que hacemos es crear una comunicación interauricular y no dejar nada adentro. Este es el RACE Trial, que es el trial del First Main Trial, con este novedoso sistema que es prácticamente crear una comunicación interauricular. Entre los no implantes hay también el ALAI, que es un randomized control trial, aunque también aquí Sham Control, para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y moderadamente reducida. Ok, y vamos entonces a focalizarnos sobre el atrial flow regulator, que como ven es diferente a los demás, y lo que es muy importante es que tiene diferentes medidas y diferentes vainas que pueden implantar a través de los cuales podemos implantar el device. Es un doble disco circular, es un self-expanding nitinol wire mesh que tiene una memoria de forma, elástica de forma, como todos los dispositivos en nitinol. Y la parte más importante es que este device ofrece diferentes diámetros de shunt. Eso no era así con los demás, con los que hemos visto. Entonces, el lateral flow regulator se conforma completamente al- a la longitud del septum interatrial con una medida bien especificada. Y aquí estamos. Estos son algunas láminas y fotos del device. Como ven, es como decirlo, algo así con un hueco en el medio que tiene una altura, un diámetro. Los dos discos son iguales, son diferentes la altura y como vamos a ver aquí, mejor, eh, la altura va de 2 milímetros a 10 milímetros. Los diámetros del shunt son de 4, van de 4, 6, 8 y 10. Y la novedad es que la tecnología Occlutech utiliza aquí también, como en los dispositivos para cierre de CIA y PFO, utilizan el screw-less connector. O sea, no tienen screw, tienen un conector con diótomo. Y aquí pueden ver el delivery system. El último tipo es el pistol pusher, que es un avance respecto al pasado. Y aquí ven algunas fotos. Eh, ¿Están viendo bien las diapositivas? Sí, sí, señor, sin Ok, problema, todo perfecto, perfecto. perfecto, perfecto. Ok. La compatibility chart, como dije, la cosa más importante y que hace de este dispositivo a Transfer Regulator de la Occlutech lo mejor que puede haber es que los diámetros del shunt central son 4, 6, 8, 10 y podemos utilizar cualquiera de ellos dependiendo del caso. Y la distancia entre los dos discos puede ser 2, 5 y 10, y esto depende de cuánto el septum interauricular muscular sea grueso.
Entonces podemos también acomodar esto para pacientes que tengan una hipertrofia del septum secundum. Los discos son de 16, ambos son iguales, hasta 23. Y aquí tienen la flowchart. De Atrial Flow Regulator, el primer trial que ha sido publicado en Neurointervention en 2019 es este, que es un estudio multicéntrico en pacientes con NIA Class 3 a 4 con presión pulmonar elevada en reposo o después de ejercicio más de 25, cualquiera fuera la fracción de eyección. O sea, estamos incluyendo pacientes que tienen reducida y conservada. 16 reducida, 20 conservada, y esto fue el control procedural y los 3 meses de follow-up. 36 pacientes en total. Esta es la flowchart, el screening del estudio. Y acuérdense que después de haber incluido los pacientes con fracción de eyección preservada o reducida, hay que hacer un balloon atrial septostomy, hay que hacer un transeptal, utilizar un balón y después implantar el device. Eh, a veces tenemos mucha suerte porque muchos pacientes tienen un PFO y a través del PFO podemos evitar el balloon atrial septostomy. Estos fueron los pacientes, 16 con reducida y 20 con preservada, y estos fue el follow-up. Las conclusiones de ese primer estudio, AFR Prelive Trial, fue que el implante y la patency, la permeabilidad de la persistencia de los shunts fue 100% en todos los pacientes. Eh, los pacientes, casi todos, tuvieron mejoría de síntomas y de los parámetros surrogatos de insuficiencia cardíaca. Pero esto ocurrió no en todos los pacientes. Entonces, en 2021 se publicó el trabajo de un año de este mismo grupo del Lateral Flow Regulator en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática. La Lateral Flow Regulator fue implantado en 53, reducida a 24 y preservada a 29. Esto fue la flowchart para escoger el dispositivo. En los pacientes con presión venocapilar pulmonar mayor de 15 a reposo recibieron un device de 8 milímetros de diámetro. Los pacientes que tenían presión venocapilar menor de 15 en reposo, pero mayor de 25 y después del ejercicio, recibieron el device con 10 milímetros de diámetro. Y aquí ven cómo se escogen los pacientes dependiendo de las presiones y dependiendo del espesor del septum interauricular y muscular. Eh, todos los pacientes se confirmó la patency de la presencia de los shunts izquierdo-derecho a los 3 meses y a los 12 meses, un año. Las dimensiones del ventrículo izquierdo quedaron estables y esto quiere decir que a pesar del shunt interauricular no hubo sobrecarga de volumen de ventrículo derecho importante ni aumento de presión pulmonar. 6 pacientes fueron rehospitalizados por empeoramiento de función de síntomas. De todo el grupo, el 67% mejoraron clase funcional mía y 57% de estos pacientes mejoraron calidad de vida medida por el Kansas, el Quality Life Kansas City Myocardiopathy Questionnaire. La mortalidad al primer año en la cohorte de pacientes con fracción reducida fue 19.3%,
pero les invito, les invito a ver lo que era, ¿sí? Pechuga rellena y creo que cafón. Mm. Perdone. Les invito a ver las causas de mortalidad en este grupo de pacientes, que fueron no tan solo con falla cardíaca, sino también otras causas. La mortalidad a un año en la cohorte de pacientes con fracción de eyección reducida fueron pocos. En conclusión, el incremento funcional fue más evidente en pacientes que tenían fracción de eyección reducida. Y esta observación refleja la heterogeneidad de los pacientes de aquellos pacientes con la fracción de eyección preservada, como ustedes saben, que obedecen a muchísimas causas. También la edad, las comorbilidades. De todas maneras, el tratamiento con shunt interauricular, sea con 8 que con 10, ha sido eficaz, ha provocado un hallazgo positivo en los pacientes y de aquí en adelante el grupo está validando los resultados a largo plazo en un prospective randomized control trial. Les quiero llevar la atención este caso de esta señora que tuvimos la ocasión de ver, una fibrilación atrial permanente con una hipertensión de muchísimos años, con disnea, el esfuerzo y sobrecarga ventricular. Esta es la terapia que estaba asumiendo ella y había un incremento de peptides natriuréticos. El Six Minute Walking Test era 380 metros. Eh, Se le hizo una verificación de la función diastólica mediante ejercicio invasivo y no invasivo, el ejercicio en cicloergómetro y la presión media de presión venocapilar pulmonar 19, la media, y en el esfuerzo 24. La paciente fue, eh, fue admitida para el implante de un atrial flow regulator y según las medidas 19, 24 dopo el ejercicio de presión venocapilar y un septal, un grosor septal de 3.4, utilizamos en este, en esta flowchart 25, fenestración de 8 y como el espesor no era 3.4, usamos la distancia de 5 milímetros. Entonces la selección del atrial flow regulator en este caso fue 8, 21, los dos discos y la altura 5 milímetros. El delivery set fue un 12 French. Y aquí tienen las imágenes. Esto fue la escogencia final para esta paciente. Esto es muy importante porque así tenemos parámetros muy bien definidos para la escogencia de cuál tipo de atrial flow regulator, de qué medida. Tuvimos la suerte que esta paciente tenía un PFO, pasamos sin hacer transeptal y usamos un balón no compleante de 14 milímetros que fue dilatado y estas son las fases del implante. A la izquierda es como un cierre de CIA eh, con este device que tiene el hueco en este caso, de 8 milímetros, el implante y el release del dispositivo. Hicimos un control inmediato post implante que demostró una caída de la presión venocapilar pulmonar 11 milímetros, antes era 15, y un incremento
de la presión en la aurícula derecha con un cúbico S de 1.2. Estas fueron las imágenes del postoperativo y como ven, está patente. Y en el post-op transesofageo, tuvimos una reducción significativa del área del anillo mitral con una resucitación mitral muy poca, muy escasa. Entonces, a los 18 meses, esta señora está en clase funcional 1 con un decremento del péptide natriurético y un incremento de la distancia, un incremento en su capacidad funcional hasta 470 metros. El transesofágico demostró la comunicación interauricular y no tuvo otras rehospitalizaciones, que es la causa del gasto en sanidad, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca recidivante. El programa general de la OCLUTEC en cuanto a falla cardíaca es esta. El After Registry es un post-market study. El Prolonger es otro más, es multicéntrico para implante de atrial flow regulator. Y este Frost también es otro enrolling patient. Todavía de estos no tenemos noticias, no tenemos datos ciertos, pero esto es lo que esto está en lo que en lo que van a hacer Occlutech en el próximo futuro. Inclusive un trial que está todavía bajo evaluación es el implante de atrial flow regulator y dejar en el sistema pulmonar una presión de monitoreo remoto, que va a ser muy importante porque van a tener los datos en tiempo muy útil. ¿Cuáles son las ventajas, a mi manera de ver, del atrial flow regulator sobre los competitors? El hecho de que es el único dispositivo dedicado a este tema que tiene muchas medidas, que es el introductor que se usa para el implante es el que tiene menor French, es un low profile porque el sistema de estos discos redondos no protruden ni en el atrio derecho, ni en la aurícula derecha ni izquierda. Es un repositionable en fully retrievable, o sea que podemos, si no está perfectamente implantado, podemos retirarlo las veces que queramos. Es indicado para fracción reducida y fracción preservada. Sumando todos los datos que tenemos de la F-Prelive y el One Year Outcome Prelive, la presión, lo que estamos haciendo es tratar de reducir la presión venocapilar pulmonar y con eso mejorar la calidad de vida de estos pacientes sin incremento de la mortalidad. Esto es el punto clave, el decremento de presión pulmonar, venocapilar pulmonar que obtenemos con el shunt device. Hemos entendido y hemos aprendido que las medidas son 8, 10 a según de las presiones venocapilares pulmonares y una vez más, este interatrial shunting lleva a un incremento del flujo pulmonar sin incrementar la presión. Por lo tanto, yo creo que esto ha sido, este concepto de reducir la presión venocapilar pulmonar y la presión auricular izquierda ha sido muy exitoso y yo creo que tiene bastante futuro. Para darles una idea, esto es la device therapy para insuficiencia, falla cardíaca
con una fracción de eyección preservada, y estos son los trials que han sido aprobados, pero están en una fase muy preliminar. O sea que hay mucho, de esto deducimos que hay mucho interés en este tipo de terapia interventística para insuficiencia cardíaca. Yo creo que lo que podemos llevar a casa es esta idea que la creación de una comunicación interauricular en estos pacientes es prometedora y reduciendo la presión de llenado del ventrículo izquierdo con el intento de mejorar calidad de vida y prognosis de estos pacientes. Eh, los trials de fase 1 y 2 que hemos visto con los demás devices, en particular el Reduce, o sea, el web, el dispositivo no core y el otro, el WeWeb, si aún eso no demostraron una reducción de eventos en toda la población, yo creo que esto depende, sobre todo en la población que con fracción de falla cardíaca, con fracción de eyección conservada, es porque tenemos que fenotipizar mejor estos casos, porque hay muchísimas causas que pueden crear esta situación de falla cardíaca con fracción reducida. Identificando los candidatos mejores, creo que los resultados serán mejores en senso lato. Esto es lo que quería decirles. Le voy a decir también dos palabras sobre lo que es presión pulmonar. Esto es otro capítulo, totalmente otro capítulo, que interesa más los cardiólogos pediatras interventistas. Y es el PROFIT Study, es un multicéntrico que tiene como foco el mejorar, el validar la safety y la efficacy de este atrial flow regulator, que es el mismo que hemos visto en los pacientes con presión pulmonar elevada. Esto es un prospéctico no randomizado, es un pilot study que está enrolando pacientes con presión pulmonar severa, idiopática, o también en pacientes, en este trial fue idiopática, pero tenemos también la parte de pacientes pediátricos que tienen presión pulmonar elevada tienen cardiopatía restrictiva o han sido operados de cardiopatías congénitas, por ejemplo, la tetralogía de Fallot o la Fontan fallida. Esto es un tópico de intervencionismo en cardiología pediátrica, pero este grupo de Padua, que trata pacientes de cardiología pediátrica, ha demostrado que el atrial flow regulator ha sido eficaz y ha tenido resultados en estos pacientes, tratando de aliviar la sobrecarga de cavidades derecha e izquierda y un incremento en mejoría en la hemodinámica. Por ejemplo, en el Felin-Fontan, ustedes saben que la Fontan está dirigida a pacientes para una corrección de tipo univentricular, y tal vez la presión venosa es muy elevada y debemos dar un chance a través de una fenestración para que la presión pueda disminuir. Esta fenestración puede ser hecha con este mecanismo, que es un mecanismo muy seguro porque ustedes saben exactamente cuál es el diámetro de esta comunicación. Con esto les doy las gracias. Me perdonan el español no tan fluido, no sé por qué, pero debería regresar un poquito a hablar español con ustedes mucho más a menudo. Y estoy dispuesto para cualquier pregunta o curiosidad que puedan tener. Bueno, Doc, muchísimas gracias por su presentación, por la documentación que nos mostró.
Vamos a invitar a los participantes a que nos hagan preguntas, puede ser por el chat o levantando la mano. Tengo unas preguntas en el chat que hicieron durante la presentación. Bueno, una se comentó que el tamaño del dispositivo se escoge en base a la presión en cuña o en base al tamaño del septum. En base sobre todo de la presión en cuña. Y luego, una vez que escogimos el 10 o el 8 o el 10, vamos a la anatomía. Si el septum secundum, o sea, el septum muscular, es más que 8 10 milímetros, entonces utilizamos la distancia más grande. De otra forma, si es un septum regular, usamos muy a menudo el 5. La distancia 5 entre los dos discos iguales es la más utilizada. En su práctica, ¿cuál es el que usted más utiliza? Por ejemplo, el El, tamaño que eh, más utiliza. el 8 con una distancia de disco 5. Eso es lo más utilizado. Pero de todas maneras hay que hacer un balance y un enfoque del paciente. O sea que este tratamiento interventístico es digamos, personalizado. O sea que tenemos que estudiar bien desde el punto de vista no invasivo e invasivo la presión de cuña. Y digamos, escoger para el paciente la mejor solución. En base a esos datos, escogemos también cuál de los dispositivos vamos a implantar. Si usted quiere, podemos regresar a esa diapositiva, a esta diapositiva que nos hace ver cómo escogemos la medida y perdón. Ok, esta es. Entonces, presión de cuña mayor de 15 es 8 milímetros. Y yendo para abajo, tenemos la distancia de los dos discos, el septum interauricular, el septum secundum. eh, si es normal es 5 y si es hipertrófico 10. Si la presión venocapular pulmonar es menor de 15, pero en el ejercicio llega a ser mayor de 25, se hace en implante con una fenestración 10. De otra forma, el paciente no es candidato para el implante. No sé si me expliqué. Sí, La, perfecto. la distancia Pregunta que surge ahí con eso es perdón, los si el oigo. balón cambia, Doc. El balón para hacer la No, cistostomía cambia dependiendo cada no, tamaño. no. El balón 14 no compliant. 14 es más que suficiente. Ahora bien, hay que hacer una punción transectal muy bien conducida. No estamos tratando de escoger una punción que sea dedicada para el matre al repero o para Pascal o otros datos. O sea, tratamos de hacer una punción interauricular que sea lo más central posible. O Perfecto. sea, el approach ínfero posterior y tal no es importante estar en el centro, porque va a ser un huequito de 10, 11, 14 milímetros. Esto es, hasta 10 milímetros. Sí, yo creo que la importancia de la punción transeptal y la dilatación es permitir que el dispositivo se abra. Exacto, Como no hay exacto, pérdida de tejido, pues va a tener, digamos, exacto, suficiente exacto, arquitectura para exacto. sujetar. Y ustedes saben que el atrial flow regulator, que es nitinol, pero el nitinol, que es un nitinol muy especial, muy flexible, se adapta muy bien al tejido de septum primum y mantiene abierto esto. Es muy parecido a la tecnología para cierre de CIA o cierre de PFO. El nitinol del atrial flow regulator es titanium coated, o sea que tiene un coating de titanio. El titanio esa coating permite que no haya corrosión de material
y por ende corrosión y eh, que en sangre pueda haber iones níquel y titanio. Eso es muy importante también. Eso lo sabemos de la experiencia en CIA. Nos preguntan si tiene alguna experiencia en hipertensión secundaria, enfermedades reumatológicas o infecciosas. No, no hay experiencia. Lo que yo quiero dejar el mensaje es que como todos los temas en cardiología, en medicina, hay que pensar como estudiar al paciente como un team. O sea, el aporte del cardiólogo no invasivo que trata falla cardíaca es importantísimo porque él es el que ve los pacientes, él los trata. Nosotros estamos aquí para compartir con ellos si en estos pacientes podemos mejorarle la vida. Ahora, yo no tengo experiencia con la pregunta que me hicieron de la enfermedad reumática. Enfermedad, he entendido bien, artritis reumatoide, no entendí bien la enfermedad reumática, reumatológica. Eso ha sido la pregunta, me perdona. Sí, digamos que es como es hipertensión secundaria, enfermedad reumatológica, la esclerosis sistémica. Pues No, la eso experiencia, no, como dice el doctor, es mínima, ¿sí? es Pero, por mínima. ejemplo, yo he tenido algunos casos, sí, yo he tenido algunos casos que es como para manejo ya, digamos, sintomático, paliativo, los cuales eh, se hace el implante de la FR, pero obviamente hay que tener unas consideraciones diferentes porque el shunt que se va a crear en estos escenarios es de derecha a izquierda. Entonces, Exactamente, exactamente, exactamente. se va a generar un cortocircuito que va a desaturar el paciente y es muy importante, digamos, poner el dispositivo y observar cómo se comporta la saturación del paciente antes de liberarlo. Si, por ejemplo, uno genera un cortocircuito muy grande, ¿sí? Y el paciente se desatura por debajo de 85, puede ser peor porque ustedes saben que la mortalidad del paciente con hipertensión pulmonar hipoxémico es altísima. Entonces, digamos que se tienen esas consideraciones. Eso lo he aprendido de una experiencia de 2 casos, ¿sí? Pero digamos que Bueno, sería lo que hay que tener en cuenta en esos casos de hipertensión. bueno, doctor Medina, yo creo que será el argumento de una futura o próxima reunión, porque el argumento de hipertensión pulmonar idiopática y eh, adquirida por cardiopatía congénita es un terreno realmente muy novedoso y yo no creo que vamos a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Como usted dijo, hay desaturación, el cortocircuito crea desaturación. Pero en los casos que nosotros tuvimos en pacientes con enfermedad congénita que van a hipertensión pulmonar severa, eh, este cortocircuito desahoga un poquito el sector derecho. Y nosotros hemos hecho pacientes que estaban en end stage, hipertensión pulmonar end stage, en lista para trasplante. Y interesantemente lo que hemos visto es que la expectativa de vida de esos pacientes era muy corta, esperando el trasplante, pero creando un cortocircuito derecha-izquierda, en este caso muchos años atrás, y el atrial regulator no estaba, con un dispositivo que hemos modificado haciéndole un hueco. eh, entonces es un self-made, on-made device. Estos pacientes pudieron llegar al trasplante en condiciones un poquito mejores, o cuanto menos pudieron llegar al trasplante. No sé si el mensaje está eh, cogieron el mensaje. O sea, en estos pacientes en stage, ustedes le crean un cortocircuito derecha-izquierda y estos pacientes mejoran un poquito. Claro está, tenemos que ver la hipoxemia y la desaturación y tal,
pero logran mejorar un poco la calidad de vida para llegar al trasplante. Eso lo podemos ver. Esto es otro tópico. No quiero, no quiero hoy Sí, realmente complejo. aburrirlos con muchísimas informaciones, no quiero aburrirlos, pero esto es un campo muy interesante y donde se necesita la colaboración de todos. Todos somos importantes, cardiólogos no invasivos, cardiólogos intervencionistas, cardiólogos pediatras, cardiólogos que se ocupan de falla cardíaca, y por qué no, médicos internistas y todos los- los médicos que pueden estar alrededor de este tema, falla cardíaca e hipertensión pulmonar. Es muy interesante lo que usted cuenta sobre, muy interesante lo que usted cuenta como una estrategia, como un puente a otras terapias. Como estamos en el contexto de falla cardíaca, ¿ha hecho algún caso en el cual usted implante el dispositivo para manejo de síntomas y ese paciente después vaya a otra terapia? Por ejemplo, implante de un dispositivo de asistencia ventricular o trasplante cardíaco. Sí, al fin y al cabo, los que tienen fracción de eyección reducida más que la preservada, al fin y al cabo, si son muy críticos, en ellos la mejoría es más evidente que en los fracción de eyección preservada. Pero sí, hemos tenido pacientes que siendo manejados por los- los expertos en la materia, han necesitado asistencia ventricular y tal, y tal. O sea, esto realmente es algo que no es definitivo, es una paliación que está demostrando ser muy eficaz en algunos pacientes. Como decía, y como el concepto es muy importante, la fracción de eyección con la insuficiencia, la falla cardíaca con fracción conservada tiene que ser fenotipizada, o sea, hay que ver cuántas comorbilidades, qué edad tienen los pacientes y tratar de escoger los que más puedan ser candidatos para esta terapia que es paliativa. Muy bien. Doc, otra pregunta, por ejemplo, en el dado caso que la evolución del paciente, el paciente desarrolle dilatación de las cavidades dichas, ¿sí? Como una consecuencia del cortocircuito, ¿es posible cerrar el defecto creado? Es muy fácil, doctor Medina, porque usted sabe las dimensiones perfectas y es un hueco regular, es un hueco muy regular. Entonces, si por ejemplo usted implantó un 8 milímetros de fenestración con un 9 ESD, usted lo puede cerrar. O sea, es muy fácil, sí, sí. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta en el auditorio o alguien quiere dar algún comentario. Alguien nos pregunta, en uno de los casos describió el implante en pacientes con foramen oval. La presencia Sí. del septo interauricular laxo o septo aneurismático ¿indicaría algún aspecto técnico como el tamaño del dispositivo? Excelente pregunta. En el caso que ustedes vieron, en nuestro caso, el septum primum no era aneurismático, afortunadamente. Sí, en el caso de los septum muy aneurismáticos y multifenestrados, esto puede ser un problema, porque entonces habría que escoger realmente por cuáles de las fenestraciones del septum primum u qué morfología tiene el PFO para poder poner este device. Pero generalmente eso se puede lograr. Eso se puede lograr. Bueno, perfecto. Eh, bueno, yo creo que no hay más preguntas, Doc. Ya estamos casi sobre las 8 de la mañana. Bueno, yo creo que para concluir, yo creo que muchísimas gracias, Doc, por su presentación. De verdad, digamos que nos hace falta, que me parece importante, cuál es la incidencia de arritmias con el dispositivo.
muy, muy, muy baja. Estos son Es muy baja, dispositivos, digamos que es eh, como lo que pasa con los dispositivos de cierre no, de CIA o no, de forame, no, es algo muy no, bajo. es extremadamente bajo porque este es un dispositivo muy pequeño. O sea, comparado con los CIA, aún las medidas de 10, 12, 14, ustedes tienen que calcular que una CIA que de 10 milímetros, que ustedes utilizan un cierre. Perdimos saldo. Nata, ¿estás ahí? Sí, sí, señor, creo que es el doctor. Sí, creo que se le cortó la conexión al doctor. Bueno, a todos los asistentes, de verdad, muchas gracias por conectarse a esta hora. Tuvimos 44, estamos con 38 ahorita. Yo creo que es interesante conocer estas terapias porque pues, nos abren una ventana para intervenir estos pacientes de verdad que están muy sintomáticos, en pacientes con falla cardíaca. Eh, yo he tenido la oportunidad de hacer 2 implantes del dispositivo, la verdad, relativamente fácil, muy predecible el procedimiento. Como dijo el doctor, es un dispositivo que es pequeño, que no va a tocar las otras estructuras de las aurículas, entonces la de arritmia es muy baja, tiene chance de cerrarlos, si es el caso. Eh, Tener esas consideraciones en los pacientes con hipertensión pulmonar, eso lo podemos revisar después con el grupo de pediatría, porque es donde tiene un poquito más de cabida el dispositivo. Mis 2 implantes han sido en una paciente con agenesia de arterias pulmonares y el otro una señora con hipertensión pulmonar primaria que le habían cerrado una CIA pequeña que tenía, y después de la CIA se empeoró y logré logré implantar el dispositivo más posterior al dispositivo que tenía. Es un dispositivo que se permite manejar. eh, yo creo que muchos tenemos experiencia en punción transeptal, entonces es algo que no es difícil. Eh, Muchísimas gracias Hola, entonces a todos por la conversación. Cámara. Libardo, perdón, una pregunta, es que no escuché, ¿dispositivo tiene algún porcentaje de recoil o se queda orificio hasta 8 y 10 como elige de inicio? No, lo importante es hacer la buena dilatación del septum, ¿sí? O sea, por eso ellos sugieren hacerla con 14. Con 14 vas a garantizar que el 10, que es el grande, abra lo suficiente, porque si tú tienes un huequito muy pequeño, puedes que restringas el tamaño al que va a abrir el cuerpo del medio, que es el que trae el orificio, ¿sí? Entonces, por eso es importante hacer la dilatación de manera efectiva del septum y no tendría por qué tener un recoil. Eso es como cuando tú pones un dispositivo de CIA muy grande en un orificio muy pequeño que te queda como abombado. Sí, claro. Es que estas pacientes pueden ser pacientes con FA que en algún momento tú vas a necesitar cierre de orejuela por algunas causas. Este orificio se permitirá después recruzar y hacer cualquier otro procedimiento en la aurícula izquierda, ¿no? Sí, pues fíjate, los más pequeños son de 5, pero fíjate lo que él dice. Nosotros en Colombia solo nos llega el 8, ¿sí? Si no estoy mal, después puedo corregir esa información. Pero pues por un defecto de 8 milímetros, un defecto de 10 milímetros, pasa sobrado. Sí. Vale, muchísimas gracias. Súper interesante. Vale. Bueno, entonces yo creo que, pues para concluir esas palabras adicionales, es una terapia que debemos sensibilizarlos a nuestros colegas cardiólogos porque nos pueden permitir un manejo adicional de los pacientes con falla cardíaca reducida o preservada, principalmente pacientes con fracción de eyección reducida. Bueno, muchas gracias a todos. Un buen día. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Y Muchas hay, gracias. Buen hay día. un comentario importante que dice ahí el doctor, como dice Tamara, muy probablemente el huequito quede muy anterior para un cierre de hoy, pero se puede funcionar más atrás. Un abrazo a todos, muchas gracias por conectarse. Nos vemos en un próximo webinar.